Buenas noches, esto es Mundo Bíblico, donde estaré compartiendo con ustedes estudios bíblicos, reflexiones, cosas interesantes de la Biblia, apología también y por supuesto el plan de Dios para el mundo. Quiero empezar este video con una pregunta. ¿Por qué Dios mandó exterminar y desalojar a los pueblos que vivían en la tierra de Canaán? Este tema ha sido causa de mucha discusión y de mucho debate entre cristianos, entre personas de diferentes religiones, entre ateos, agnósticos y demás intelectuales, en un espacio aproximado de unos 200 años. Y bueno, yo con este video pues quiero también poner mi granito de arena en este tema. Después, claro, pues de algunos meses de reflexión y de estudio de la palabra de Dios. Entonces voy a dar un punto de vista teológico acerca de lo que la Biblia nos enseña, del por qué Dios permitió esto y por qué Dios ordenó el desalojamiento y la destrucción de estas personas. Y bueno, tengo una base bíblica que está en Deuteronomio capítulo 9 versículo 5. Vamos a leer: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Muchos detractores de la Biblia y principalmente del Antiguo Testamento pues han atacado a Dios, pues diciendo que Dios no es bueno, que no es justo, porque permitió que el pueblo de Israel destruyera a estas naciones. Pero no es así, en realidad no es así. Basta con empezar a estudiar más a profundidad la Biblia para darnos cuenta que esto de ninguna manera es así. Entonces ya tenemos una base bíblica y aquí estamos viendo dos cosas por las cuales Dios mandó a exterminar a estas naciones. Una dice, en primer lugar, por la impiedad de estas naciones. Dios tenía que juzgarlas por su maldad, y como vamos a ver más adelante, Dios les dio cientos de años para que se arrepintieran, y pues no lo hicieron. Dios les tuvo paciencia durante cientos de años. Y en segundo lugar, por causa de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Y en realidad Dios no solamente estaba pensando en el pueblo de Israel, sino que estaba pensando en todos nosotros, en la redención de la humanidad, el plan divino que Dios tenía para todos nosotros. ¿Y por qué Dios tenía un plan? Bueno, porque la Biblia es el único libro que pone especial énfasis en el pecado. Si nosotros no entendemos la doctrina del pecado que viene en toda la Biblia, hasta el Señor Jesús habló de eso, entonces va a ser difícil que nosotros podamos entender por qué Dios tiene que castigar la maldad y por qué Dios precisamente castigó y juzgó a estas naciones usando el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue solamente una herramienta para que Dios juzgara a estas naciones por su maldad. Claro, también en su momento Dios tuvo que corregir y juzgar ciertas cosas, ciertos comportamientos y ciertas prácticas que no eran buenas a los ojos de Dios, y Dios utilizó otras naciones también para castigar a Israel. Entonces no era que Israel fuera su consentido y que nunca pasó por el juicio de Dios. Claro que también lo hizo, pero en esta ocasión Dios utilizó al pueblo de Israel para juzgar a estas naciones. Entonces, comprender el pecado es muy importante para empezar a comprender por qué Dios tuvo que juzgar a estas naciones tarde o temprano. Su pecado los alcanzó y Dios, como un Dios justo, tuvo que juzgarlas. Entonces es muy importante esto. Yo sé que actualmente a muchas personas no les gusta esta palabra pecado, como que les retiñe en las orejas esta palabra, no les gusta, huyen de esta palabra y tratan de dar otras explicaciones, pero la Biblia dice que nacemos con el pecado y que necesitamos ayuda, que necesitamos la ayuda de Dios para poder, para que las consecuencias del pecado no sean trascendentes y que nosotros podamos tener esperanza en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, para entrar ya en el tema, hay dos cosas que debo de explicar
como una introducción, primero nos tenemos que remontar hasta el llamamiento de Abraham, hasta el libro del Génesis, porque Dios le dijo a Abraham, Dios le hizo dos promesas a Abraham muy importantes, y la primera fue, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Dios tomó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo que llegara a la tierra de Canaán, y ahí le dijo, en tu simiente, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es una promesa que Dios le hizo a Abraham, y dice, esto está en Génesis 12:3, pero en la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, dice, capítulo 3, verso 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esto tiene que ver, lógicamente, con Jesucristo y la obra que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, cómo entregó su vida, pero resucitó al tercer día para que nosotros podamos tener esperanza. Y Juan el Bautista lo confirma diciendo en el Evangelio de Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda promesa que Dios le hace a Abraham es que Él le daría la tierra de Canaán en posesión a él y a su descendencia. Dice así, Génesis 17:8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios elige un área geográfica para llevar a cabo su plan. Entonces, Dios elige la tierra de Canaán para dársela en posesión. La misma historia nos da testimonio, y la Biblia, de que esta era un área estratégica, o sea, era un área geográfica estratégica. Dios no la eligió por capricho. Entonces, cuando el Señor Jesús vino al mundo, en esa área geográfica específica, aparte de que era una buena tierra, fue el momento también adecuado, porque en ese momento el Imperio Romano pues estaba haciendo muchas obras, muchas construcciones, muchas carreteras. Entonces el área geográfica en la que estaba Israel estaba en el centro. Entonces de ahí los misioneros, para predicar el evangelio, pues tenían caminos, tenían todo preparado, tenían todo listo para predicar el evangelio desde el centro hacia afuera, hacia las demás naciones. Entonces Jesús da este mandato sabiendo que se les iba a hacer más fácil con todas las obras y con todos los caminos y con todas las cosas que el Imperio Romano había hecho. Entonces no fue un capricho de Dios, sino que Dios en su sabiduría sabía que era el área geográfica y el tiempo perfecto para que el Señor Jesús naciera y el evangelio se propagara por todos lados. Entonces así es como Dios hace las cosas. Dios es perfecto, y Dios en su sabiduría puso todo esto conforme a su plan. Entonces todo estaba listo y todo estaba preparado para que Jesús naciera en el área geográfica perfecta y en el tiempo adecuado para que el plan de Dios se llevara a cabo. Entonces el pueblo de Israel solamente fue una herramienta, solamente fue un medio para que el plan de Dios se cumpliera. Nota, también es importante mencionar que esta área geográfica y el pueblo de Israel van a ser fundamentales para el desenlace profético, es decir, para el desenlace escatológico de la historia de acuerdo a la Biblia. Ahora voy a mencionar, más específicamente, hablar de los pueblos cananeos que habitaban esta tierra antes de que Israel llegara. De hecho, mucho antes de eso, Dios le dice a
a Abraham, y esto está en Génesis capítulo 15, verso 16. Dice, leamos desde el verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Verso 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vemos cómo ya desde el tiempo de Abraham, estos pueblos, el amorreo, cuando habla del amorreo, se está refiriendo en general a todos los pueblos que habitaban en la tierra de Canaán, tal vez porque era el pueblo más numeroso y representaba, por así decirlo, a todas las demás naciones. Entonces le dice, la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo todavía. Entonces, desde que Abraham llegó a la tierra de Canaán, inclusive desde que Dios lo llamó, hasta que Josué y todo el pueblo entró por las murallas de Jericó cuando se derrumbaron, ¿verdad? Pasaron más de 400 años. Más de 400 años Dios les dio oportunidad a estos pueblos para que se arrepintieran y para que reconocieran el plan de Dios. Pero estas naciones no lo hicieron, y como vamos a ver más adelante, ellos efectivamente supieron del plan de Dios que se fue transmitiendo de generación en generación, y ellos supieron todas estas cosas. Entonces su propio pecado los alcanzó, y pues Dios tuvo que juzgarlos en el tiempo indicado. Estos pueblos tenían prácticas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Dios tuvo que juzgarlas por eso. Entonces ellos practicaban lo que hoy conocemos como el ocultismo, las prácticas ocultas, la adivinación, la hechicería, la magia. Consultaban a los muertos. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 18 que ellos consultaban a los muertos, lo que hoy se conoce como la necromancia, es decir, sesiones espiritistas por las cuales un medium contacta al familiar de la persona que lo está solicitando y se ponen en contacto, pues, entre comillas, con los muertos. Ellos, cuando sus hijos nacían, estaban recién nacidos, sus bebés, los sacrificaban en un ritual al dios Moloch. Los quemaban literalmente, los ponían en el fuego para satisfacer a este dios. Hacían orgías rituales y todo tipo de abominación. Entonces vemos también la maldad de estas naciones que contaminaban a sus propias familias, y a los niños pequeños los destinaban a ser igual que ellos. Entonces, en realidad, Dios no estaba juzgando a un pueblo bueno y justo. Dios estaba juzgando a personas que tenían prácticas que inclusive en la actualidad, ante nuestros ojos, pues también no son muy bien vistas. La verdad es que ahora serían delitos muy graves lo que estas personas hacían. Entonces, como Dios es justo y es misericordioso, Él tiene que castigar el pecado. Él tiene que juzgar, ¿no? Como el juez justo que es. No para siempre va a consecuentar el pecado. Entonces, Dios tiene que juzgar a esas naciones. Yo en lo personal no me imagino un Dios que siempre esté consecuentando el pecado, que nunca haga nada y que las personas vivan como quieran y hagan lo que quieran para siempre. Entonces, tarde o temprano, Dios tiene que juzgar a estas personas. Y es como yo dije. Entonces, la importancia de comprender la doctrina del pecado en la Biblia es fundamental para comprender por qué Dios tiene que juzgar la maldad, y específicamente estamos hablando de estos pueblos. Hasta aquí concluimos que Dios está juzgando estas naciones en primer lugar porque por su maldad. Por su maldad
y por la promesa que Dios le hace al pueblo de Israel. Entonces, ahora muchos me pudieran decir, bueno, pero ¿por qué Dios juzgó a estas personas si ellos nunca supieron de Dios? Nunca supieron del plan de Dios. Dios nunca les envió profetas. En realidad ellos eran ignorantes de las cosas de Dios, nunca supieron. Bueno, esto quiero decirles que esto no es verdad. Recordemos que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces Dios llegó a la tierra de Canaán cuando tenía 75 años. Entonces cuando él llegó tenía 75 años y vivió en la tierra de Canaán hasta los 175 años. Quiere decir que 100 años Abraham convivió con esas naciones, con esos pueblos, y la Biblia habla en el libro del Génesis que él se relacionó de manera muy estrecha con ellos, convivió con ellos durante 100 años. Entonces podemos imaginarnos que Abraham les compartió a muchos pueblos, a muchas personas, el plan de Dios, lo que Dios le había dicho, cómo Dios se había presentado con él, las promesas que Dios le había hecho y todo lo demás. Entonces Abraham era una persona muy respetada por todos. Ahí está la historia en el Génesis, lo pueden comprobar. Así hizo inclusive alianzas con pueblos por tierras. Muchos le vendieron posesiones, le vendieron la cueva de Macpela para que fuera una heredad, para que pues enterraran ahí a toda su familia, a su esposa Sara, ahí le enterraron, a él también, y a sus demás descendientes. Entonces, durante 100 años, ¿verdad? El sentido común y la lógica nos dice que muchas personas, muchos pueblos supieron quién era Dios, porque ellos mismos reconocían que Dios estaba con él. Y les vuelvo a repetir, si quieren empezar a leer, ahí está en Génesis, cómo él se relacionó con todas estas naciones. Entonces no había pretexto para que ellos no supieran el plan de Dios a futuro para el pueblo de Israel y la área geográfica de Canaán, y no se quisieron arrepentir. Entonces vamos a ver, aparte del testimonio de Abraham, les voy a presentar solamente como ejemplo. No quiere decir que sean los únicos testimonios, pero yo voy a presentar, por cuestión del tiempo, 3 testimonios que hablan acerca de que estas naciones en realidad supieron todo lo que Dios había hecho en Egipto, cómo los había sacado con poderes y con maravillas, y lo que hizo Dios en el Mar Rojo, cómo abrió el Mar Rojo, cómo los condujo por el desierto 40 años, cómo ningún enemigo les pudo hacer frente, cómo derrotaron a los 2 reyes de los amorreos al otro lado del Jordán. Y entonces vamos a ver el primer testimonio, que es de Rahab la ramera, cómo ella supo del plan de Dios estando en la ciudad de Jericó antes de que el pueblo entrara con Josué, antes de que las murallas se derribaran. Ellos entraron por las murallas, pero antes de que ellos entraran, ella recibió a los espías y sabía perfectamente todo lo que Dios, o sea, cómo se había transmitido de manera oral hasta esas generaciones, desde Abraham hasta ese entonces, todas las promesas y todo lo que Dios iba a hacer. Y ella sí se arrepintió, ella sí se humilló delante de Dios, y los demás no. Entonces vamos a ver, eso está en Josué capítulo 2, vamos a ver. Dice, ella está hablando con los espías y les dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces ella está reconociendo la grandeza de Dios.
¿sí? Vamos a pasar a otro testimonio, que es el de los Gabaonitas, que está en el capítulo 9 de este mismo libro, en el libro de Josué. Entonces ellos se fingieron forasteros en la tierra y fueron e hicieron alianza con los israelitas para que los dejaran vivir, porque ellos habían escuchado también desde mucho antes el testimonio que Dios les había dado, como le había hablado a Abraham, a Moisés, y las promesas de que ellos iban a heredar esa tierra. Y ellos tuvieron temor y se humillaron delante de Israel y reconocieron también la grandeza de Dios. Esto está en Josué capítulo 9, dice 9:24, y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues que fingieron, se pusieron ropas ya viejas, rotas, y se fingieron que venían de tierras muy lejanas por causa del nombre de Jehová Dios. Entonces, aunque ellos los engañaron, pero ellos tuvieron temor. Entonces, si hubiera sido malo ante los ojos de Dios, Dios le hubiera ordenado inmediatamente a Josué, diciéndole: no les hagas caso, destruyelos a ellos también. Pero no, Dios tuvo misericordia y compasión de ellos y les concedió la vida, porque se humillaron, porque reconocieron, se acordaron de todo lo que sus antepasados les habían venido diciendo a ellos, de quién era Dios y de las promesas que Dios le había hecho específicamente al pueblo de Israel, que iban a tomar en posesión la tierra donde ellos habitaban. Entonces Dios les perdonó la vida a esas personas porque se humillaron delante de Él. Y el tercer y último testimonio es de Adoní-Bezek, y esto está en Jueces capítulo 1. Dice así desde el verso 6: mas Adoní-Bezek huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní-Bezek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas de debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Entonces Adoní-Bezek estaba reconociendo a Dios, estaba reconociendo que así como él había torturado y humillado a 70 reyes, cortándole sus pulgares de las manos y de los pies, y los obligaba a recoger migajas de debajo de su mesa, así como él había sido de cruel, así Dios también estaba pagando. Entonces él estaba reconociendo que Dios le estaba dando el pago, y estaba reconociendo que Dios era justo, y que por eso Dios los estaba desalojando y los estaba destruyendo por la maldad, como vimos al principio. Dios le dijo a Israel: no por tu maldad he hecho fuera estas naciones, sino por la impiedad de estas naciones, por su maldad, porque tengo que juzgarlas, y también por la promesa que hice a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y como vuelvo a repetir, no solamente fue la promesa para ellos, sino también para nosotros, los que somos descendientes espirituales de Abraham, porque de ahí vino el Mesías, en el cual todos tenemos esperanza por su muerte y resurrección. Bueno, pues esto ha sido todo por esta noche. Espero haya sido de bendición, y bueno, que cualquiera de ustedes pueda reflexionar en este video. Y pues si les ha gustado, les pido que se suscriban a este canal para que reciban notificaciones de posteriores videos. Que Dios los bendiga. Hasta luego.